Buenos días. Buenos días. Buenos días, Lick. Hola. Buenos días. Hola. Hoy vamos a ver un tema nuevo que lo vamos a estar viendo en lo que resta de la semana. Son archivos de texto. Entonces, el código es corto, no creo que me lleve mucho tiempo explicarlo. La primera parte del código, que es lo que vamos a ver hoy. Y quiero que ustedes lo implementen hoy para que lo prueben, miren si funciona. Si tienen algún problema con el código, lo resolvamos mañana al inicio de la clase y después de eso miramos la segunda parte del ejercicio. ¿Okay? Porque con lo que veamos hoy y mañana, ¿okay? Se va a hacer la segunda evaluación el día jueves. El tema tiene que estar comprendido. Lleva poco tiempo porque los pasos son estándar. Bien, son los mismos pasos. Lo único que va a cambiar es el origen de los datos con los cuales yo voy a crear el archivo de texto. Y en este caso nosotros vamos a emplear vectores. Significa que primero voy a trabajar con vectores, voy a llenar de datos los vectores y una vez que tenga eso, los datos que están en los vectores los voy a pasar hacia un archivo de texto. Así lo vamos a manejar, que no es la única forma en cómo nosotros podemos colocar datos en un archivo de texto, pero vamos a aprovechar para seguir practicando el tema de vectores. El código que vamos a ver hoy ya se los coloqué en el campus. Permítanme, voy a buscar el compilador. Este es el código que ustedes tienen en un PDF en la plataforma. Permítanme, voy a compartir más porque quiero que también ustedes vean qué es lo que crea este código, el archivo de texto. Aquí está. Estamos empleando el programita del Taxi VIP que está trabajando con vectores. Ustedes pueden ver acá
que este es el código que nosotros ya tenemos, que manejamos los vectores de distancia, de nombre del cliente y de total a pagar. Entonces, la primera parte del código es lo que ya se tenía. Leer el nombre del cliente, leer la distancia, determinar el total a pagar. Y así lo hacemos con, creo que son, sí, el vector tiene 4 filas, cada uno de los vectores, entonces vamos a trabajar con 4 clientes. Esto que ustedes ven acá, en este archivo, que es un archivo de texto, son los datos que yo ingresé a los vectores. Esta primera parte, nombre, distancia, y esto es lo que calculamos en el programa, que es el total a pagar. Entonces tengo 4 filas en este archivo de texto, una por cada fila del vector, que está en la posición 2 del vector, iría nombre, miren, solo que esto ya no es el vector. Estos datos yo los pasé a un archivo de texto. Vamos a ver cómo crear y escribir en un archivo de texto. Fíjense bien en el formato que lleva. Nombre, coma. Distancia, coma. Y total a pagar. Y una vez que yo escribo los datos de un cliente, paso a la siguiente fila y vuelvo a poner nombre, coma. Distancia, coma. 150, ¿ok? Estoy utilizando la coma como un separador de los distintos datos del cliente. ¿Por qué? Porque yo puedo después trabajar con este archivo de texto y, ¿cómo diría? Separar, que la función es split, pero significa cortar, separar en bloques cada línea. Por ejemplo, yo podría decir, solo quiero obtener la distancia. Entonces utilizo las comas como guías. Puedo utilizar cualquier otro carácter, no necesariamente la coma, pero algo que diferencie los distintos valores en cada línea de mi archivo de texto. Son como separadores. Bien, el código. Yo ahí en el PDF les puse en negrita todo el código que he agregado y que pertenece a la funcionalidad para crear los archivos de texto. Entonces ahí es fácil diferenciar qué es lo que vamos a agregar al ejercicio. Bueno, en primer lugar, estoy importando 4 clases. Veamos. Fíjense que todas pertenecen a una superclase que se llama IO. IO de Input-Output. Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué significa IO? IO significa Input, Output. Input, entrada, output, salida. Entrada, salida de datos, específicamente relacionado a archivos de texto. Y aquí están las subclases que voy a utilizar. File Writer. Acuérdense que ahorita lo que estamos viendo es crear y escribir en un archivo de texto. Write significa escribir. File significa archivo. Entonces, esta funcionalidad, esta subclase, nos permite, ¿verdad?, el poder, ¿verdad?, crear el archivo de texto y crearlo en modo escritura. O sea que nosotros podemos modificar su contenido. Esta otra clase o subclase, IOException. Bueno, lo voy a explicar brevemente. Este no es un tema de lenguaje 1, las excepciones, pero sí las vamos a manejar aquí porque es obligatorio hacerlo cuando nosotros estamos trabajando con archivos de texto. Básicamente, exception o excepción es un error que puede ocurrir en tiempo de ejecución. O sea, mientras yo estoy ejecutando el programa, hay algo que sucede en el código, algún problema, y el código no sabe qué hacer. Entonces, al no saber qué hacer, porque nosotros no le hemos dado una salida a esa situación, se interrumpe abruptamente. Eso es una excepción. No es un error de lógica, no es un error de sintaxis, ¿verdad? Son problemas que pueden suceder, lo más probable, por asuntos externos al sistema.
algo muy sencillo. Si yo me voy a conectar, digamos, a una base de datos y lo estoy haciendo a través de una red y esa red se cae, no significa que mi código esté malo, sino que es una situación externa a mi código, pero yo tengo que saber manejarla. Entonces, cuando eso sucede, ¿verdad? Si se cae la conexión, se produce una excepción en mi programa y yo tengo que manejar esa excepción de manera tal que no se interrumpa la ejecución de mi programa de forma abrupta. Esas son excepciones. ¿Por qué la estamos manejando aquí con archivos de texto? Bueno, puede ser que la ruta que yo indique a dónde se va a guardar el archivo de texto no exista, no esté disponible. Entonces ahí mi programa no va a saber qué hacer. Eso es una excepción. Entonces yo la voy a manejar. Ya vamos a ver cuál es la sentencia para manejar excepciones. Después tenemos la clase file. ¿Okay? Esta nos proporciona información acerca de los archivos que nosotros estamos creando o que estamos manipulando. En este caso, yo voy a utilizar la clase file para indicar la ruta donde yo voy a guardar mi archivo. Me puede servir para otras cosas, como digamos para obtener cuál es el tamaño físico del archivo, ¿verdad? Para obtener las propiedades del archivo, si es de solo lectura, si es también de escritura, etc. Entonces, es la información pertinente a las propiedades del archivo. La última clase se llama Buffer Writer. Bien. Buffer viene de una ubicación en memoria. Writer significa escritura. ¿Para qué nos va a servir esta subclase? Bueno, para manejar ciertas funcionalidades a la hora de escribir datos dentro del archivo que ya hemos creado. Ahí, perdón, aquí lo escribí mal. Strings. Hoy sí. Dice, maneja los strings de datos. ¿Qué significa esto? Maneja el flujo de datos que nosotros enviamos para que sean escritos en el archivo. Bueno, esto de acá ya lo tenemos nosotros, nuestros vectores creados e inicializados. La entrada de datos, nombre del cliente, la distancia. Llamamos a la función total pagar para que nos determine el pago de esta persona. Mostramos el total a pagar, finalizamos el for. Entonces aquí procesamos todas las transacciones de los clientes que existen, los 4 clientes. ¿Bien? En eso que yo ya, ejemplo que tengo sombreado, yo ya tengo los vectores llenos. Todavía no he hecho nada con los archivos. Ahora, después de que yo tengo mis vectores ya con toda la información, sí voy a proceder a crear el archivo, voy a proceder a escribir los datos que están en los vectores dentro de los archivos. Y aquí tengo una instrucción que se llama try catch. Es la misma instrucción. O sea, no son 2 instrucciones. Try catch, que es la instrucción que me sirve para manejar las excepciones. En el try, yo coloco el código que por algunas circunstancias tenga probabilidad de provocar la excepción o el error en tiempo de ejecución. Por ejemplo, vean que aquí yo estoy dando una ruta en mi computadora, en la unidad D, dentro de la carpeta lenguaje de programación 1, y también estoy indicando cómo se va a llamar el archivo de texto. Este se va a llamar clientes taxi 2.txt. Hasta ahorita solo lo he guardado en una variable de tipo string. ¿Okay? Después lo voy a utilizar. Pero supongan ustedes que este directorio no existe la unidad D en mi computadora, que solo existe la unidad C. Y yo estoy apuntando a una unidad que no existe dentro de mi computadora. ¿Qué va a hacer el programa en este caso? Si yo no manejo la excepción, me va a dar un error en tiempo de ejecución, pero la vamos a manejar.
Por eso pongo esta sentencia y las relacionadas dentro del try. En el try voy a colocar el código que por alguna circunstancia, en un momento determinado, me puede dar un error en tiempo de ejecución. Ok. Entonces, como les digo, no es tema del lenguaje 1. Más sin embargo, sepan que todo lo que tiene que ver con la creación y escritura del archivo, tengo que ponerlo dentro de un try por cualquier excepción que se pueda dar. Todo este bloque que yo tengo sombreado tiene que ver con la creación y escritura del archivo. Por eso está dentro de la sentencia try. Ahora, catch es la otra parte de try. En el catch yo voy a poner o voy a indicar qué se hace si esa excepción se produce. Esta es la parte, el catch, que va a impedir que mi programa se interrumpa. Yo simplemente le estoy mandando un mensaje. Si hubo un problema con el código que yo tengo en el try, si hubo un problema con este código, vengo yo y le mando un mensaje al usuario, problemas en la creación del archivo. No vamos a poner más, lo vamos a manejar de forma muy sencilla. Y el programa, si hay más código, va a seguir con su funcionamiento normal. Ahí ya no se interrumpe. Eso es el try catch. Entonces, miremos lo que es la creación y la escritura del archivo. Como les decía, tengo una variable de tipo string que se llama dirección, donde yo pongo la ruta donde quiero que el archivo se cree. Y también pongo el nombre del archivo. Cuando este se cree, clientes taxi 2.txt, que de hecho es este que ustedes ya vieron acá. Clientes taxi 2, ¿ven? Archivo de texto, yo ya lo tenía creado. Ahora voy a crear una instancia del objeto de la clase file. Miren. ¿Cuál era la clase file? Subamos. Aquí está la subclase file. ¿Para qué sirve? Proporciona información acerca de los archivos, de sus atributos, de sus directorios. Entonces, la clase file es la que maneja la información de dónde están ubicados los archivos de texto. Por lo tanto, estoy creando un objeto de la clase file. Ese objeto yo le llamo archivo. ¿Bien? Y en el momento que lo estoy creando, le estoy indicando cuál es la ruta que va a manejar. La dirección física dentro de la computadora, dónde va a estar ese archivo de texto que vamos a crear. Entonces, ¿qué le pongo acá? Dirección. ¿Quién es dirección? Todo esto. ¿Sí? A continuación, voy a crear el archivo. Pero lo voy a hacer condicionado. Aquí estoy preguntando si el archivo no existe. Estoy negando con el símbolo de admiración. Si el archivo no existe, lo voy a crear. ¿Cómo lo voy a crear? Miren, utilizando el objeto de la clase file que creé aquí. Y ese objeto me da acceso a esta instrucción, create new file. Significa crear nuevo archivo. Entonces ya estamos viendo otra cosa que hace un objeto de esta clase. Vimos que contiene un objeto de la clase file, contiene la dirección física donde el archivo va a ser creado. Y otra cosa que un objeto de la clase file puede realizar es crear ese archivo utilizando el método create new file. Ya hizo dos cosas. Bien, vamos a ponerlo acá. El objeto de la clase file realizará. ¿Qué va a realizar? En primer lugar, contener la dirección física del archivo que será creado.
contener el nombre que le será asignado al archivo una vez que sea creado. Y lo otro que está haciendo aquí, 3, crear el archivo de texto con el método create new file. Es lo que está haciendo en este ejercicio el objeto de la clase file. Ahora, ¿este objeto cómo se llama? Creamos el objeto y le pusimos como nombre archivo. Cualquier objeto que nosotros creemos, tenemos que nombrarlo. Bueno, después de eso, venimos y vamos a trabajar con el file writer. Bien. Entonces, creamos una instancia del objeto file writer. ¿Qué era este file writer? Vamos a ver allá. Aquí está file writer, estoy importando. Permite tener acceso al archivo en modo escritura. Pues sí, en modo escritura porque yo estoy creándolo para guardar datos en él, para escribir datos en ese archivo. ¿Cómo se va a llamar el objeto de la clase FileWriter que estoy creando? Se va a llamar listado. Bien. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita para trabajar el FileWriter? Vamos a colocarlo aquí. Nos permite acceder al archivo en modo de escritura para crear el objeto. Necesita saber la ubicación. La ubicación y nombre del archivo de texto que se creó. Vaya, dicho de otra manera, ¿qué hicimos acá? Crear un archivo, pero un archivo vacío. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Bueno, aquí vamos a indicar que ese archivo está listo para que se escriba en él. Bien. Dice, para crear el objeto necesitas saber la ubicación y nombre del archivo de texto que se creó. Esas dos cosas se recuerdan que están en el objeto archivo. ¿Quién es el objeto archivo? Aquí está creado. ¿Qué es lo que contiene el objeto archivo? La dirección. ¿Y qué es la dirección? La ruta y el nombre del archivo de texto. Así que FileWriter necesita la ruta y el archivo de texto. Ahí está listo para escritura. Recuerden, el objeto se llama listado. Bien, ahora vamos a hacer uso de la última subclase que importamos, que es la BufferWriter. ¿Dónde está eso? BufferWriter dice ayuda a manejar los strings de datos, o sea, ayuda a manejar los conjuntos, las cadenas, ¿verdad? De datos que van a ser escritos dentro del archivo de texto. Vamos a poner aquí. Cuando digo que nos facilita es porque, vaya, nos permite ciertos métodos, que si yo quiero saltar una línea, cosas de ese estilo, entonces el BufferWriter me permite acceder a esas instrucciones. El objeto se llama escribir. ¿Por qué? Porque es él el que va a hacer la acción. Le puse así, puede llamarse de cualquier forma, pero le puse escribir para que nos acordemos que es este objeto el que hace la acción de escribir. Te repito. El objeto file contiene la
ruta y el nombre del archivo de texto. Y también crea el archivo. Cuando lo crea es un archivo de texto vacío. El objeto FileWriter indica, o sea, que ese archivo de texto puede ser modificado. O sea, lo pone de modo escritura. Y el objeto BufferWriter nos permite escribir en ese archivo de texto. Como dijimos, lo que yo quiero escribir es el contenido de los vectores. Entro a un ciclo para poder recorrer todas las posiciones de los vectores, acceder a esos datos y escribirlos en el archivo de texto. Bien, vean los métodos que estoy utilizando. Write, new line, close. ¿A quién le pertenecen esos objetos? A escribir, perdón, esos métodos, al objeto escribir. ¿Quién es el objeto escribir? Es de la clase BufferWriter. Significa que la acción de escritura, la acción de hacer una nueva línea, la acción de cerrar el flujo de datos, lo tenemos que hacer a través de un objeto de este tipo. Así que empiezo yo, dentro de mi ciclo, a escribir. Pongo escribir. ¿Qué instrucción voy a utilizar o qué método? El write para escribir. ¿Qué voy a escribir? Abro paréntesis y pongo lo que quiero escribir. Miren, aquí está el vector de nombre, aquí está el vector de distancia, el vector de total, apagar. ¿Y qué es lo que tenemos entre cada uno de ellos? La comita. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, nombre CTE sería este de aquí. Este. Después viene una comita, que es la que yo tengo aquí. Después vendría la distancia, que es este 4. Después hay otra coma, que es esta comita de acá. Y después viene el total a pagar, que serían los 200. Esa es la línea 0 de todos los vectores. ¿Cuál es la siguiente instrucción? Escribir punto new line. O sea, que me vaya a la siguiente línea, línea nueva, new line. Así que me voy a la línea, ¿ok? Y cada fila del vector voy a hacer un new line para ir a una fila nueva. Close es otro método de un objeto de la clase BufferWriter que cierra el flujo de datos, con el cual yo estaba trabajando en ese momento. Sí, puedo utilizar cualquier carácter. Incluso alguna gente deja espacio en blanco entre cada uno de los datos. Bueno, y hasta ahí. ¿Por qué? Porque esto se va a ejecutar hasta que lleguemos al final de los vectores. Ya después ya no va a seguir escribiendo. Entonces llegamos al final del proceso de escritura. Y eso sería todo lo que tendríamos nosotros en este código. Acuérdense que esto no es que siempre se va a ejecutar, la parte del catch. Se va a ejecutar únicamente si hubo un problema con el código que yo les acabo de explicar, con este código, con todo lo que está dentro del try. Si no hay ningún problema, si todo se ejecutó de forma correcta, no tocamos estas dos líneas. Revisen, por favor. O sea, finaliza la ejecución del try, porque inmediatamente que encuentra un error se va al catch, pero no finaliza la ejecución del código del programa. Si yo tuviese algo de código aquí, que ya está fuera del try catch, si, por ejemplo acá, que lo puse en comentario, pero si tengo código, miren, imprimir. ¿Qué pasaría? Se viene acá. O sea, el programa sigue su ejecución normal. Simplemente deja de ejecutar aquellas líneas de código que no pudo saber interpretar porque se produjo un problema. Pero de ahí él sigue normal. Pues ahí tienen las librerías que estamos utilizando. Lick, una pregunta. Ujú. O sea, cuando se inicia por primera vez el código,
los datos que se ingresan se guardan en un archivo de texto, ¿verdad? Pero en el caso de que se vuelva a ejecutar ese código, pero con datos diferentes, el texto que nos creó el código actualiza los datos o agrega No, esos datos. crea nuevamente. Ok, O sea, gracias. no es que lo crea, sobreescribe, quiero decir, sobreescribe. Ok, gracias. Y aquí tenemos lo relacionado con el archivo de texto. Ya está en el campus. Ok, lo voy a volver a subir. ¿No hay más consultas? De mi parte, no. Bueno, entonces vamos a dejar la clase hasta acá. Por favor, implementen esto hoy. Si hay problemas, los podemos solucionar mañana. Y no, ya va a ser muy tarde. Y finalizamos la conferencia y continuamos mañana. Feliz día, muchachos. Muchas gracias, Lick, igualmente. Feliz día, Alex, gracias. Feliz día, Alex. Adiós. Gracias. Gracias. Nos vemos. Adiós.